Son las 6:56 minutos. 6:56 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 18 de diciembre, año 2020, señores, estamos en Navidades, pero en unas Navidades que tienen que ser muy cuidadosas, austeras. No serán unas Navidades como nos gustan a los dominicanos, como estamos acostumbrados a celebrarlas, pero lo importante es cuidar la salud y cuidar la vida, porque ya tendremos entonces oportunidad de celebrar muchas otras Navidades. De manera que estamos en Navidades, porque estamos a 18 de diciembre, ya en una época normal estuviéramos un ambiente totalmente encendido de actividades y de cosas por todos los lugares, que ha habido que realmente suspender muchas de esas actividades. Muchas de esas actividades. Por cierto, agradezco no haber participado en una cata de vino que se hizo recientemente. No habían tantas personas, pero lamentablemente los que concurrieron a la cata, casi todos, incluyendo importantes amigos de la actual administración. Entonces, lo mejor, señores, es las actividades en estos momentos a la mínima expresión. Y vamos a vernos lo más posible al aire libre, en las propias reuniones familiares. Tomemos la medida del lugar, que usted no sabe si es asintomático o no, si está con una persona asintomática. Vamos a tomar las medidas del lugar. Entonces, bueno, señores, en este viernes 18, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y aquellos a los canales que se incorporan a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Bueno, miren, señores, en el día de hoy, nuestro comentario fundamental está dedicado a un documento sumamente interesante que ha producido el Banco Central de la República Dominicana sobre el tema del endeudamiento. Muy interesante y objetivo ese documento del Banco Central de la República Dominicana, que lo vamos a comentar en el día de hoy ampliamente. Pero también tenemos otros temas para compartirlos con ustedes. Saben que Compra y Contrataciones decidió la anulación de los contratos de pagos adelantados violatorios a las normas que hizo el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno a un grupo de artistas. También hay una decisión del Consejo Nacional de Educación, que es una decisión crítica, pero hay que tomar en cuenta las circunstancias que motivaron esa decisión. Entonces, esos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos a empezar por la decisión del Consejo Nacional de Educación. Vamos a empezar por la decisión del Consejo Nacional de Educación. Esta decisión es la siguiente, y yo creo que está explicada, aunque sé que hay mucha gente que no la comparten, sé que no es lo ideal, en tiempos normales es inconcebible, pero estamos en unas circunstancias muy especiales.
El Consejo Nacional de Educación Superior, encabezado por el ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, aprobó a unanimidad este jueves el otorgamiento del certificado definitivo de pruebas nacionales a los estudiantes que tenían asignaturas pendientes de años anteriores y que se inscribieron para la convocatoria del 2020. En la reunión presencial y virtual realizada con los miembros del Consejo, se aprobó otorgar la certificación definitiva, debido a que el documento provisional solo tiene vigencia hasta el 2020, dejándolos en una situación indefinida luego de esa fecha y sin posibilidad de tomar pruebas nacionales por causa de la pandemia del COVID-19. Según la decisión del Consejo Nacional de Educación, se pondrá a disposición en línea la certificación que sustituirá la provisional que habían recibido para continuar sus estudios superiores. Bueno, señores, había una situación de entrampamiento. ¿Por qué? Porque a esos estudiantes se le dio una certificación provisional para que no se estancaran en lo que se producían las pruebas que por el COVID no se produjeron. Tengan una certificación provisional. Con esa certificación provisional, muchos se inscribieron en universidades. Esa certificación vence ahora a finales de este año. Entonces, ¿qué pasaba con esos estudiantes? Bueno, quedaban entonces desamparados porque las universidades tendrían que retirarlo de ellas. ¿Por qué? Porque no tienen una certificación de bachillerato que es imprescindible para permanecer y estar en una universidad. Entonces, ¿qué hacer con eso? La opción, las pruebas nacionales, pero no habrá pruebas nacionales. No habrá pruebas nacionales, entonces había una situación de entrampamiento ahí. Y se adoptó esa medida de manera unánime. Es cierto que la medida te promueve a personas que pudieran tener lagunas que en el futuro serían notorias. Bueno, el hecho de que pasen por esta prueba e incluso pasen las asignaturas pendientes no quiere decir que no lleguen con lagunas. La mayoría de lo que han pasado estas pruebas también tienen muchísimas lagunas. Las lagunas no las corrigen las pruebas. Entonces, había que echar para adelante. Y yo creo que era injusto dejar a estos estudiantes desamparados. Ellos son los que tienen que tener conciencia de que si quieren ser profesionales de éxito en una sociedad distinta, entonces no hay ninguna otra opción que la de buscar superar las propias limitaciones que entienda que puedas tener. No hay otra opción. Entonces, esa medida es una medida que se tomó ante una situación que creo que no presentaba camino para otra cosa. No es la ideal, pero ¿y qué hacer? Porque en ese caso se estaba entrampado. Por eso yo creo que lo mejor es pensar en esos jóvenes, en su familia, en ellos, y bueno, no se le podía dejar en el aire. ¿Qué podía hacerse? Bueno, vamos a darle otra provisional. Y la provisional ellos siguen entonces más adelante en las universidades, y después que lo pongamos a seguir más adelante en las universidades, ¿qué vamos a hacer? ¿Pretender devolverlo después? No. Que sigan para adelante y que ya ahí en el camino traten de arreglar la carga. El profesional se hace a sí mismo.
El que crea que se va a hacer profesional cumpliendo con unos requisitos, que yo voy, que paso esta materia, que hago esto, que hago aquello y resolví, no va para parte. No va para parte. Es decir, el que no trate en sí mismo de todos los días tratar de combatir su ignorancia, su propia ignorancia, de superar su propia ignorancia, bueno, la verdad es que está preso. Entonces, señores, eso es lo que tiene que ver con esta decisión. Por otra parte, desde el principio hicimos la advertencia de que esta forma que el Gabinete de Políticas Sociales había adoptado para supuestamente auxiliar a los artistas era una forma totalmente inadecuada e ilegal, que violaba normas que el gobierno, el Estado, superó hace añales. Hace añales que el Estado superó las normas, las prácticas que vimos en la entrega de estos cheques. Entonces, resulta que cuando el licenciado Tony Peñaguaba llegó al Gabinete de Políticas Sociales, en poco tiempo hizo una rueda de prensa. ¿Para qué hizo la rueda de prensa? Para denunciar que se habían hecho pagos a personas que no estaban registradas en el SUIBEN. Y entonces, ¿qué pasa? Es verdad que se hicieron pagos a personas que no estaban registradas. Antes de hacerlo, eso se explicó. Porque habían personas que no podían estar en el SUIBEN registradas porque no estaban por debajo de los niveles de pobreza. Entonces ahí solamente están registradas las personas que están por debajo de los niveles de pobreza. Nos llegó de repente la pandemia, se cerró la economía y personas que no calificaban para recibir ayudas sociales del gobierno, hubo que incluirlas en los planes sociales del gobierno y recibieron ayudas. Bueno, Tony Peñaguaba llegó al gobierno denunciando eso como una ilegalidad, porque todo el que recibe una ayuda debe estar registrado en este programa. Pero él entonces, en su primera acción, entrega cheques millonarios a personas que desde luego no están registradas en el SUIBEN, pero tampoco lo hace cumpliendo con las normas que el Estado ha establecido para esos fines. Aquí hubo funcionarios que fueron designados por el presidente Abinader, que cuando ellos habían sido funcionarios en el pasado, los celulares no tiraban fotos. Es decir, ellos fueron funcionarios cuando los celulares no eran cámaras fotográficas. Y entonces algunos llegaron preguntando por los esquemas, dónde están los cheques, la forma de pago, una serie de cosas. Que eso ya en algunas instituciones no está como tal. ¿Qué pasa con las asignaciones presupuestarias que tienen cada una de los ministerios y de las instituciones? Esas asignaciones presupuestarias pasaron a ser sencillamente promesas presupuestarias. Entonces, ¿qué ocurre
¿qué ocurre con las promesas presupuestarias? Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas tiene un presupuesto anual de tantos miles de millones y tiene una ejecución mensual de tanto. Pero no es que ahora, como ocurría en el pasado, ¿qué se hacía en el pasado? Que esa ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas se pasaba a una cuenta del Ministerio de Obras Públicas y entonces el Ministerio de Obras Públicas con su cuenta hacía los pagos que tenía que hacer a sus suplidores. No, ya no va dinero a la cuenta del Ministerio de Obras Públicas. Ya no va dinero a la cuenta de ningún ministerio. Lo que va a la cuenta es una promesa presupuestaria equivalente al monto de la asignación que a usted le corresponde para este mes. Esa es una promesa. Entonces, ¿qué le garantiza a esa promesa? Que usted puede disponer de los pagos por el valor de esa promesa. Pero esos pagos no lo hace usted. No, esos pagos no lo hace usted. Esos pagos usted tiene que solicitarlo. Y esos pagos hay una unidad interna de la Contraloría en la institución que lo audita. Y si le da el visto bueno, van a la propia Contraloría. Y entonces ya la Contraloría, después de esta preauditoría que ha hecho la unidad de control interno, autoriza el pago. Pero cuando autoriza el pago, no hace otra cosa que remitirlo a la tesorería, que maneja la cuenta única del Tesoro. Y después de hacer las revisiones del lugar, la tesorería entonces produce el libramiento para que se produzca el pago a X contratista. Y ese libramiento no es ni siquiera a través de un cheque que se paga, sino de una transferencia a la cuenta de ese suplidor. Eso se ejecuta así. Es decir, cuando vimos la semana pasada, o esta semana, que se convocó a un grupo de personas para repartir 100 millones de pesos en cheque. Eso es un hecho prácticamente de la caverna. En términos de los avances que se han tenido en términos institucionales y de transparencia. Porque entonces eso se llevaba de paro muchas otras cosas. Porque la Constitución establece que no hay privilegio. Entonces, si para un pequeño suplidor conseguir un pago del Estado, tiene primero que estar registrado como suplidor y tener una certificación que así lo acredite. Pero tiene que estar al día con las 1000 vírgenes, es decir, tiene que estar al día con impuestos internos, tiene que estar al día con la TCS, entonces tiene que depositar una documentación y una factura con el contrato que avala el cobro que está solicitando, pero con toda esa documentación al día. Si esa documentación no está al día, esa empresa no tiene pago o esa persona no tiene pago. Entonces, ¿cómo va a ser que si esas son las reglas para todos, tú vas a hacer públicamente una actividad pagando 100 millones de pesos, rompiendo todas esas reglas? Rompiendo todo eso. Pero además, ¿mediante qué mecanismo tú estableciste eso? No, que el asesor artístico recomendó esto y eso hicimos. Bueno, yo no sabía que la ley de compra y contrataciones, eso era lo que establecía. Eso no es lo que establece. Entonces, por eso ahora, fíjense lo que ha pasado. Ayer hice una sugerencia que no sé si algunos amigos, porque yo tengo gente ahí de mucho aprecio,
que ha recibido pagos, que vuelvo y les repito, usted tiene en la mano un regalito envenenado que le sale más costoso a usted, en el futuro le puede salir más costoso que eso que usted tiene en la mano. Eso que usted tiene en la mano puede ser, puede que no le alcance para pagar un buen abogado después. ¿Por qué? Porque ya, y más ahora, que el pago ha sido prácticamente declarado como ilegal. Entonces, ¿qué va a pasar con quienes hayan ya gastado o dispuesto de ese dinero? Bueno, no sé. Pero el que tenga la posibilidad de retornar ese pago, que lo haga. Que lo haga, que se está evitando en el futuro situaciones que realmente crean muchas inestabilidad y zozobra e intranquilidad. Entonces, ahí tenemos una experiencia que ojalá la hayamos aprendido, que en este espejo de lo que ocurrió ahora ahí se vean otros funcionarios que entiendan, no, el país y el Estado cambió. Hoy hacer un pago en el Estado, hacer un cobro en el Estado es una situación que pasa por toda la transparencia del mundo. Por eso es que todos los pagos están disponibles y están en línea. ¿Ustedes creen que para hacer ahora cualquier cosa hay que meterse en una institución a investigar con una lupa qué pasó aquí, qué pasó allí? No, todo eso está disponible. Todo eso está disponible porque todos los pagos se hacen de cara al sol. Tienen que hacerse de cara al sol todos los pagos. No, desde luego, de manera medalaganaria. Entonces, venga acá, ¿cuál fue el criterio que se usó aquí para esto? Y esto. Entonces, eso, ahí hay una experiencia. Que, por cierto, fíjense que hay un caso que se está investigando en los tribunales sobre una operación que incluso no se ejecutó. Esta se ejecutó. Hay una operación que no se ejecutó. La del INAIPI no se ejecutó. En la del INAIPI no hubo pagos. La licitación que se colocó en línea violando un procedimiento administrativo porque todavía no había salido el decreto que autorizaba a esa institución a eso, esa licitación se anuló. Por lo tanto, no hay medio peso que el Estado haya perdido y la cuestión se anuló. Estamos hablando de que prácticamente se trata de un ilícito inexistente. Inexistente porque ni siquiera el tema de la intencionalidad ahí aplica. Y sin embargo, eso está en un proceso de investigación y en titulares de medios y en una serie de cosas. ¿Ustedes se imaginan esto? Que fue una violación de cara a la sociedad y se ejecutó. Esos artistas que han grabado mensajes con los cheques, ¿qué es lo que tienen en el futuro? ¿Qué es lo que tienen? Una prueba en contra de ellos. Una prueba en contra de ellos en algún momento que eso se esté debatiendo judicialmente. Lo único que ellos tienen, todo el que ha grabado mensajes, mira mi cheque aquí, lo contento que estoy recibiendo un pago ilegal, lo único que ha hecho es incriminarse. Eso es lo único que está haciendo. Incriminarse. Pero bueno, ya veremos. Entonces, señores, vamos con este documento del Banco Central de la República Dominicana, que es un documento sobre el tema del endeudamiento. Muy buen documento este del Banco Central y resume muy bien el asunto este de la deuda y qué ha pasado con la deuda en la República Dominicana y cuál es nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad y hacia dónde nos conduce esa realidad? Este documento se titula Pandemia, Reactivación Económica y Sostenibilidad de la Deuda. Ese es el documento del Banco Central, de su departamento internacional. Y ese
y eso dice lo siguiente: pocos temas en economía atraen más discusión entre economistas, empresarios y la opinión pública en general que el endeudamiento de los gobiernos, y más en la República Dominicana. Este tema toma ahora aún más relevancia debido a la situación creada por la crisis pandémica del COVID-19, que unida a la pérdida de ingresos fiscales con la necesidad de incrementar el gasto público para apoyar la economía, han provocado un aumento del endeudamiento en todos los países. Por ejemplo, acorde con las proyecciones del pasado mes de octubre del Fondo Monetario Internacional, la deuda pública global, estamos hablando de la deuda pública global, alcanza el 98.7% del PIB mundial en 2020, cifra que representa un incremento nada trivial de 15.7% con relación al nivel del año pasado. Por supuesto, la distribución del endeudamiento es remotamente distinta entre economías avanzadas y emergentes, cuyos niveles se esperan que alcancen el 123.9% del PIB y el 62.5% del PIB, respectivamente, este año. El caso específico de la República Dominicana no es la primera vez que una crisis provoca un aumento del nivel del endeudamiento. Como mostramos a continuación en la figura 1, la deuda pública consolidada alcanzó su máximo histórico de un 83% del PIB en 1987, en un entorno de crisis económica que afectó toda Latinoamérica. Luego de una importante reducción como fruto de la expansión económica de la década de 1990, la crisis financiera dominicana hace que la deuda pública incremente nuevamente un 21.9% en 2002, en 2002 hasta un 46% en 2004. Estamos hablando de la crisis financiera, la crisis que se conoce como la crisis de Banninter. Entonces, esta crisis, según el Banco Central, nos incrementó desde un 21.9% del PIB, el endeudamiento en 2002, hasta un 46.9% del PIB en 2004. En la actualidad, la crisis del COVID-19 ha resultado en una caída de la actividad económica estimulada en el IMAE enero-octubre en 7.7% interanual, que junto a las medidas fiscales implementadas para apoyar a las empresas, a los hogares, a los trabajadores, han implicado adiciones presupuestarias que podrían colocar el nivel de la deuda dominicana alrededor del 68.1% del PIB al final del 2020. Es decir, que estamos hablando que la deuda dominicana sería de alrededor, terminamos este año con una deuda de 68.1% del PIB. Todas las alertas que teníamos en el pasado de que la deuda estaba pesando, que la deuda podía ser problemática, etcétera, todavía nosotros estábamos lejos del 50%, que era, digamos, el tope de alarma. Ahora estamos en un 68.1%. Vale destacar, a pesar de esta situación, que las tres principales agencias calificadoras mundiales, estas son Fitch Rating, Moody's y Standard & Poor's, han decidido mantener la calificación crediticia de la deuda soberana dominicana. Es decir, a pesar de esto, la República Dominicana en las calificadoras de riesgo tiene una calificación alta. Su deuda es una deuda que todavía no está calculada como una deuda riesgosa. Es importante señalar que el gobierno mantiene un manejo activo del portafolio, lo cual incide de forma importante en la estabilidad de la calificación de riesgo,
ya que dichas operaciones tienen el efecto de incrementar la madurez promedio del portafolio y disminuir los intereses del endeudamiento. Por ejemplo, con la reciente operación de manejo de pasivos realizada el pasado 8 de diciembre, el gobierno logró una importante reducción del servicio de la deuda por un monto de 427 millones en 2021 y una reducción total del servicio de unos 1.132 millones cuando se considera el periodo 2021-2025. En definitiva, esta operación tendrá como resultado mejorar más el perfil de riesgo soberano dominicano. Por otro lado, las tres agencias calificadoras citadas anteriormente coinciden, y aquí, señores, es la alerta de este comunicado. Este comunicado va en la misma onda del artículo al que hice referencia de Arturo Martínez Moya, y por lo que le pregunté al señor presidente Abinader si para este año teníamos una reforma fiscal. Él me dijo que no, respondió que no, que solo sería la discusión, pero recordemos que el artículo de Martínez Moya hablaba de que se iba a producir a mediados de año, y vamos a ver lo que dice este documento del Banco Central. Por otro lado, las tres agencias calificadoras citadas anteriormente coinciden en señalar que el principal desafío económico dominicano es la aprobación de una reforma fiscal, la cual redundaría favorablemente en la calificación crediticia y en garantizar la sostenibilidad del endeudamiento. Ciertamente, en los últimos años, la economía dominicana ha mantenido un déficit estructural del sector público no financiero estable, promedio 2.1% del PIB durante el quinquenio 2015-2019. Es decir, 2015-2019 el déficit fue 2.1%. Pero la crisis generada por la pandemia podría colocar el déficit por encima del 9% del PIB. Hay gente que se ha puesto a hablar tontería, que supuestamente que la CEPAL, que ha dicho que el gobierno anterior, no. El nivel del déficit era de 2.1% antes de la pandemia. 2.1%. Con la pandemia, este año terminamos con un déficit del 9%. Del 9% del PIB en el 2020 debido a las medidas tomadas, las cuales han ido siguiendo junto con el resto de la economía nacional, la receta de los organismos internacionales de financiamiento de endeudarse para hacer a la crisis sanitaria y salvar la vida. Entonces, bueno, ¿qué finaliza? Vamos a finalizar este documento. Lo que dice este documento ya en la parte final. El gobierno dominicano está consciente de la realidad fiscal y sanitaria y en ese sentido transita por la dirección correcta, como avalan el FMI y las principales agencias calificadoras de riesgo crediticio. No se puede perder de vista que este es el momento de seguir apoyando la economía, especialmente aquellos sectores que han sido fuertemente golpeados, como el turismo, proveyendo tanto la liquidez necesaria a través de la política monetaria del Banco Central y la asistencia directa a las familias dominicanas mediante la política fiscal que aplique oportunos y efectivos programas sociales y que a la vez promueva la inversión pública en proyectos de infraestructura que beneficien al país en el mediano y largo plazo. Entonces, algunas conclusiones, algunas precisiones. Actualmente el déficit que tenemos es de 9% del PIB. Pasamos de un 2.1% a un déficit de 9% del PIB, que ha sido el que podemos llamar el déficit creado por la pandemia, y así terminamos el año. El gobierno tiene proyectado para el presupuesto del 2021 un déficit de apenas un 3%. Estamos hablando de un desmonte brusco de un 6% de ese déficit que en verdad yo no sé cómo puede producirse sin graves traumas, porque esto tendría que implicar una reducción de gasto en un momento en que la economía puede estar demandando todo lo contrario.
La otra conclusión es que tenemos que abocarnos a una reforma fiscal. Parece que eso puede ser más temprano que lo que pudiera estar pensando el presidente Abinader. Porque en el fondo, este documento que plantea todas estas cosas importantes, su aterrizaje está en eso. Su aterrizaje está en que tenemos que abocarnos a una reforma fiscal porque aunque hemos llevado nuestro endeudamiento a un 68.1 del PIB, todavía las agencias calificadoras no advierten a los tenedores de títulos de deuda dominicana sobre peligro de esa deuda, sino que la mantienen en la misma calificación prácticamente, pero están observando. Y si las autoridades no dan una señal clara de que mediante una reforma fiscal se quiere mantener ese clima de estabilidad, entonces eso podría variar. Eso es lo que dice en resumen ese documento sumamente interesante, responsable por parte de las autoridades, porque ahí no hay ocultamientos. Ahí no hay ocultamiento. Ahí está expuesta la realidad de nuestro endeudamiento de la manera más objetiva posible. Cambio y fuera. El sol de la